Como ya es costumbre, en los primeros días del mes de mayo, el Banco Central anuncia los resultados preliminares de la economía dominicana para el primer trimestre. Como habíamos hablado en programas anteriores, yo creo que esto es un gran avance, o sea, ya a un mes de haber cerrado el trimestre, que eso era antes pasábamos hasta 3 meses, ya tenemos información fresca, detallada, certera de lo que ha pasado con la economía dominicana en los últimos 3 meses, una economía que desde el segundo trimestre del año pasado había mostrado una ligera desaceleración, que se implementó un grupo de política monetaria para incentivar el crédito, para hacer que la economía crezca y pues hoy el gobernador, esta semana el gobernador pues dio los resultados preliminares de esta economía. Un crecimiento de 6.4%, Andy, luego de nosotros cerrar el año con un crecimiento alrededor del 4.6%, un crecimiento del 6.4%. Casi todos los sectores mostraron un crecimiento elevado, un crecimiento que cuando tú ves los resultados de la balanza de pagos, con un crecimiento fuerte del turismo, bueno, pues tú dices, mira, ahí se nota como el crecimiento del sector turismo, que fue de los sectores que más creció, pues ayudó un poco a retomar la senda de crecimiento del sector agropecuario, que tuvo un crecimiento del 6.1%, un crecimiento del sector transporte y almacenamiento, muy impactado por todo lo que es la actividad de los aeropuertos, la actividad también del sector turístico, un sector construcción que vuelve a crecer con un crecimiento del 9.3%, sector construcción que está tomando obviamente de nuevo la senda de crecimiento, un sector, sí vemos por ejemplo sectores que tenían mucho tiempo con fuerte crecimiento, ya sintiendo un poquito la resaca, como el sector financiero, el cual mostró una tasa de crecimiento por debajo del 5%, tenía mucho tiempo con tasa de crecimiento por encima del 7%, el sector manufactura, tuvo un año pasado, tenía como 2 años ya de crecimiento relativamente bajo, pues ha comenzado otra vez a tomar una sendita de crecimiento y con un crecimiento del 7% de la manufactura local y un fuerte crecimiento en el sector de zona franca, con un crecimiento casi del 11% también. Otros sectores como el sector comercio, con un crecimiento del 8.2%, lo que denota, digamos, obviamente un poquito de actividad, aunque el sector servicio, que es un sector relativamente grande para el Producto Interno Bruto, pues creció creo que por debajo del 3%. Un elemento importante, el valor agregado como un todo creció en 6.1% y los impuestos, porque tenemos que ver que el PIB se mide a valor del precio al consumidor. Eso quiere decir que al valor agregado de las empresas, lo que las empresas terminan produciendo, se le añade los impuestos. Y ese a cápita y per se creció un 10.2%, lo que te dice a ti en gran medida que quizá hubo un incremento en la actividad formal, en las actividades que pagan ITEVIS, en las actividades, digamos, formales, porque de hecho no hubo un incremento de ITEVI en este trimestre. Ya el año pasado, yo creo que se hizo, o el antepasado, el antepasado, se hizo el último crecimiento, el último incremento del ITEVI. Eso quiere decir que es efectivamente un incremento de la tasa efectiva de tributación o del peso de los impuestos dentro de la economía en este crecimiento económico. Cuando uno va por todo el documento que presentó el Banco Central, vemos, como te había dicho, que ciertamente el sector turismo fue uno de los sectores importantes. También hay una recuperación del sector de las exportaciones, que se ve sobre todo en el sector minero, porque hay un incremento ahí de las exportaciones de oro y obviamente de las exportaciones de zona franca. Y con eso ciertamente pues se ve una mejora en lo que es el crecimiento de las exportaciones, pero a su vez claramente también hubo un crecimiento de las importaciones. Por un lado, por un tema de precio, el tema del precio de los petróleos, que aumentaron las importaciones, y como tal el superávit que regularmente se ve en los primeros meses del año, un superávit de la cuenta corriente, pues mostramos un superávit relativamente más bajo, pero obviamente es el reflejo que aunque tú tuviste una remesa creciendo fuertemente, unas exportaciones que crecieron relativamente bien, pues ahí hay 2 temas. Uno claramente que es en el primer trimestre hay pagos importantes del gobierno al exterior, que impactan la cuenta corriente, y también el crecimiento sobre todo de las importaciones petroleras, que tuvieron un crecimiento interesante. El crédito privado claramente ya comenzó a recuperarse un poquito más, vemos una tasa de crecimiento que estaba cercana al 9%, ya hay una tasa de crecimiento cercana al 13%, al 13%, casi 14%, y al final obviamente eso se refleja en los crecimientos de los saldos monetarios de la economía, un incremento ahí del multiplicador monetario interesante también. Esta vez no mostró, si no mal no recuerdo, los datos
de empleo, que regularmente lo hace acompañar por algunos indicadores de creación de empleo. Esta vez pues no se mostraron esos indicadores, pero lo que sí fue, digamos, una buena noticia es que con el panorama que existe, más los ejercicios que hacen de programación monetaria en el Banco Central, las expectativas del banco es que este año nosotros terminemos creciendo por encima del 7% nuevamente. Cuando nos comparamos con la América Latina en el primer trimestre, quedamos nuevamente con una tasa de crecimiento muy alta. Lo cual, Andy, yo veo esta noticia muy buena, bastante buena. Cuando tú miras indicadores que no son del Producto Interno Bruto, cuando tú miras otros indicadores, todavía te queda ahí el tema de sí, mira, hay indicadores que te están diciendo que la economía está repuntando un poquito de nuevo, los indicadores financieros, los indicadores monetarios, los indicadores de crédito. Te dicen, mira, Jacqueline, sí, ciertamente ahí estamos teniendo, digamos, un repunte del crecimiento. Todavía quedan los temas de que las exportaciones nacionales son prácticamente exportaciones de oro, las exportaciones Haití, con las que tenemos todavía claramente algunos retos, y quizá banano y cacao, y ahí se terminó. Eso, digamos, no hay en este primer trimestre, y no dan suficiente información, pero digamos los datos de aduana te hacen ver que no es que ha habido un cambio radical en eso. Y claramente, pues, por otro lado, los temas de empleo, todavía no hay mucha información acerca de cómo fue la creación de empleo en esto, que es fundamental para tú explicar si efectivamente ese crecimiento se está traduciendo en un mayor nivel de bienestar para los dominicanos. Sí, el tema de las recaudaciones, o sea, refleja también un dinamismo de la economía. O sea, uno cuando analiza lo que pasó en el caso específico del ITEVIS, el aumento en el primer trimestre del año fue un 13%. Si tú tienes una inflación El 4. cercana al 3, acumulada en 4, 90, sí, sí. te está dando un crecimiento real de un 9% y no hubo modificación de tasa. Uno podría decir que tenemos una DGI más eficiente, más efectiva, combatiendo la evasión y que puede haber un componente, pero de nuevo está reflejando posiblemente niveles de venta. No se tienen todavía los datos de las ventas por sectores del primer trimestre completo, tienen solamente hasta ahora está enero y febrero, pero está reflejando ahí un crecimiento importante. Hay otras recaudaciones que aumentan considerablemente, pero ahí hay que hacer algunas observaciones. El caso, por ejemplo, del impuesto sobre la renta de las corporaciones, de las empresas, aumentó un 82%, pero eso está afectado por los impuestos de ganancia de capital que se derivaron de la operación de venta de una parte de las acciones de Cervecería Nacional Dominicana, que hasta donde tengo entendido significó por sí solo más de 10.000 millones de pesos, que del incremento entonces de 11.300 millones, que 10.000 esté derivado de esa transacción, refleja algo ya más o menos razonable. Hay otras partidas también que generaron aumentos, pero no hay duda que la economía dominicana se movió relativamente bien en el primer trimestre. Es optimista el banco cuando plantea estos crecimientos del 7 y más por ciento para el año. Ojalá que así sea. Yo creo que si la economía norteamericana se sigue comportando bien y el impacto del estímulo fiscal, de la reforma tributaria comienza a verse en los próximos meses en Estados Unidos, es posible que se dé lo que el Banco Central ha estado planteando. Y quizá lo más importante este año es que podamos tener una contribución del sector externo por el lado de exportaciones de bienes y servicios todavía un poco más intensa al crecimiento que lo que hemos tenido en los últimos años. Y esa es una excelente noticia, esa es muy buena noticia, que nosotros podamos decir que, bueno, la contribución de las exportaciones de bienes y servicios al crecimiento económico aumentó en el año 2018. Esta es una de las áreas donde el gobierno dominicano tiene un reto considerable. Nosotros hemos tenido un comportamiento de las exportaciones de bienes neta de oro en los últimos años realmente que no es algo que se puede proyectar internacionalmente como un gran logro, todo lo contrario, es uno de los puntos débiles de nuestra economía
y es un tema que tenemos que abordar. Yo creo que, por ejemplo, en el ámbito de la agricultura, independientemente de que se están viendo algunos nichos que comienzan a aumentar, hay que hacer un trabajo más profundo en términos de la concientización de los productores, de acogerse a reglas de producción, a métodos de producción que eviten el rechazo de una gran cantidad de nuestros frutos agrícolas en el momento de ser exportados porque no llenan las normas internacionales. Ahora que nosotros queremos entrar a China, penetrar con más fuerza a la Unión Europea, a Estados Unidos, nosotros tenemos que trabajar eso con más intensidad. Incluso vimos esta semana a los representantes de la Unión Europea en el país quejarse de que no estamos pudiendo exportar más productos y frutos a la Unión Europea porque es que hay una gran cantidad de estos que no logran cumplir con las metas de control fitosanitario, calidad de la producción y reglas fundamentales que se deben cumplir para que estos productos puedan ser embarcados hacia el mercado europeo. Lo mismo pasa en Estados Unidos y va a pasar eventualmente si no nos ponemos la pila con el mercado chino. El mercado chino también es exigente. Es un mercado que tiene oportunidad de comprar a cualquier país del mundo y va a comprar a aquel que le oferte el mejor precio, pero también productos de calidad. Vamos a una pausa.